Bien, hermanos, bendiciones, bienvenidos a esta clase número 12 de la amartía, de la martiología, la ciencia que estudia el pecado, clase número 12. Hoy día vamos a ver dos elementos que son súper interesantes y esperamos verlos completos y sobre todo el tema este de que si la ley moral está implícita en la ley de la gracia, si la ley está totalmente abolida, las dos o una sigue hasta ahora. Bien, pero aquí vamos a ver algo que venía la semana pasada. Dice que es la debilidad. Teníamos la debilidad moral de la sabiduría y aquí tenemos una debilidad espiritual. El conflicto interior. Bien, toda la creación humana, dicótoma y tricótoma, si alguien quisiera pensar que somos alma, cuerpo y espíritu, o solo somos alma y cuerpo, bien, no hay ningún problema. Estaba en armonía consigo misma en relación con Dios. La caída perturbó esa relación, así de simple, creando una división, la que explica Pablo bajo su propia experiencia en Romanos capítulo 7. El castigo positivo, bien, la orden de Génesis 2:17 no era una mentira, la muerte vendría siendo el castigo por el pecado, física y espiritual. La muerte física también es parte del pecado. La idea de que no murieran físicamente tampoco. Se debería entender que la persona tendría que seguir viviendo a medida que comía del árbol de la vida. Por eso que se saca a Adán y a Eva del huerto para que no sigan comiendo del árbol de la vida y vivan eternamente en pecado. Bien, entonces esta transgresión debilita la parte obviamente física y espiritual. Delitos y pecados. No solo eso, sino también la exclusión de la fuente de la vida. Si el hombre caído hubiese comido del árbol de la vida, habría sido un pecador inmortal sin posibilidad de redención. Por ende, la salida de Adán y Eva del huerto, si bien es cierto, hay un juicio, pero hay que entender también que es un acto de amor. Bien, es un acto de amor porque si no, nunca podrían haber sido redimidos. Lo positivo es que el hombre, independiente de esas consecuencias, tiene la posibilidad de reconciliación por medio de Cristo. Eh, Adán y Eva obviamente fueron expiados sus faltas, su pecado, su transgresión, y existe la posibilidad ahora que en Cristo toda la raza humana sea salva. Y esta es una buena pregunta. ¿Están vigentes los 10 mandamientos morales en el nuevo pacto? Incluso más, las 613 leyes, si bien es cierto, están abolidas porque ahora hay que respetar, comillas, dos mandamientos que son generales. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y a tu semejante como a ti mismo. Entonces ahí en eso se traduce la ley y los profetas. Pero si alguien diría que acaso mm, las 613 leyes están abolidas, sí están abolidas, pero nosotros las observamos a través de la gracia. Yo siempre apunto a Deuteronomio 22, en que la ley decía que si, si un animal se le perdía a algún vecino, había que guardárselo y entregárselo. Entonces, habiendo abolido las 613 leyes, entonces ahora tendré que quedarme con el animal. No, pero siguen siendo elementos de observancia. Pero Cristo ya cumplió la ley y cuando la cumple la cierra porque es imposible guardarla. Pero la ley moral, la pregunta es esta: ¿están vigentes los 10 mandamientos morales
En el nuevo pacto, en el decálogo, la respuesta es sí, sí, sí. Primer mandamiento, adorar única y exclusivamente a Yahweh. Eso lo podemos ver en la boca de Cristo, Mateo 4:10, dice, fuera Hasatán, Yahshua le dijo, porque el Tanaj dice a Yahweh, tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Entonces, en esta ley de la gracia se sigue, se continúa con este concepto de que tan solo a Yahweh Elohim Sebaot, a Yahweh, nuestro Dios de los cielos, se le debe dar honra, gloria y alabanza. Cuando dice fuera, Hasatán, ese Ja, H-A, es él, ¿bien? Fuera, ¿cierto? El Satán o el adversario, fuera de aquí adversario. Yahshua le dijo porque el Tanaj dice, usted se recuerda que el Tanaj es la Torá más los profetas y los salmos. Dice que a Yahweh, tu Elohim, adorarás y solo a él servirás. Entonces ahí tenemos el evento diciendo que el primer mandamiento en la gracia está vigente. ¿Bien? Segundo mandamiento dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, prohibición de adorar ídolos o figuras. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 14. Dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la idolatría. Bien, Pablo a los Corintios. Incluso si usted recuerda, Hechos capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, versículo 20, también habla de la idolatría, que la iglesia primitiva tenía que guardar mucho el tema y observar bastante eso de la idolatría, porque justamente a los Corintios, donde más estaba esa expresión, ¿no? Habían altares, habían templos, por lo tanto, en la boca de Pablo, el segundo mandamiento se cumple en la gracia. Dice, huyan de la idolatría. Incluso más, la idolatría es uno de los pecados que inflama el corazón de Yahweh. No hay pecado más atroz para Dios que la idolatría. O sea, soporta ciertas cosas, pero el pecado y la idolatría lo sublima. No, esa no. ¿Por qué? Porque la idolatría es comparar a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el creador del mar y la fuente de las aguas, un Dios que es infinito, no tiene presente ni futuro, no tiene pasado, es eterno. Entonces, ¿con qué lo vas a comparar? Si la tierra es el estrado de sus pies, ¿a qué le harás imagen? A un Dios todopoderoso. Por ende, el tema de la idolatría para Dios es re complicado. No lo pasa, así de simple. Porque es compartir su gloria con estos elementos hechos por mano. Si usted se recuerda, Isaías 42:8 dice algo así como, Yahweh, este es mi nombre y no comparto mi alabanza con esculturas, con ídolos. No, eso no lo soporta. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, respeta el nombre de Dios en todo momento. Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos, no hagan juramentos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula, más bien que su sí sea simplemente sí y su no sea simplemente no, para que no caigan en condenación. Pareciera que era fácil antes tomar el nombre de Dios en vano, incluso los hebreos, entendiendo esto,
ocultaron el nombre de Yahweh Elohim, lo cambiaron por Adonai, ¿cierto? Por el Adón, pero tenían en esa parte cuidado, en no blasfemar el nombre y tomarlo por juramento en vano. Que tú seas así, tú no seas no, 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 olvídense esto de andar jurando por Dios. Te lo juro por Dios, pero es que te lo juro por Dios. Mejor no lo hagas. Entonces, el tercer mandamiento también está dentro de la ley de la gracia. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice separar un día de la semana para el descanso y la comunión con Elohim. Yahshua es nuestro descanso. Pareciera que no estuviera el sábado en el nuevo pacto, ¿cierto? Pero sí está. Y está porque debemos entender que el sábado, para nosotros los salvos en la gracia, el sábado no es un día, el sábado es una persona y la persona es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. Mateo 11 del 28 en adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El punto está acá en que eh, todos los elementos que eran sombra, ya sea todo el templo, los panes de la proposición, el lugar del holocausto, el lavacro, el incensario, o sea, todo habla de Cristo, ¿bien? Y el sábado obviamente habla de Cristo, Él es nuestro descanso, Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro sábado, insisto, en la gracia, el día de reposo no es un día, el día de reposo es una persona y se llama Cristo. Eh, es curioso porque nosotros guardamos el domingo como una suerte de día de reposo, pero en realidad lo hacemos más por una cuestión de cultura, más que por religión o por doctrina, porque a veces creemos que guardamos el domingo y la iglesia primitiva empezó a guardar el domingo, los primeros 400 años de la iglesia se guardó el domingo, porque el Cristo resucitó un domingo. El problema está en que Cristo no resucitó un domingo, resucitó un sábado en la tarde. Y eso da a entender que Él es nuestro descanso, Él es nuestro sábado, Él es nuestro sabbat o Shabbat. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, mandamiento con promesa de una vida larga y próspera. Efesios 6, 1 y 2. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que conlleva una promesa. O sea, Pablo lo está expresando nuevamente en la ley de la gracia como un elemento que hay que considerar. O sea, lo está diciendo calcado del decálogo de los 10 mandamientos. Nota un detalle que aquí es interesante. Cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, y dice, y Dios te alargará los días en la tierra, tendrás largos días o algo así, no es que va a vivir más, en que Dios tenía estipulado para esa persona que viviera 70 años, pero como se portó bien con la mamá y el papá, ahora va a vivir 90. No es así. Cuando dice que tendrán largos días o algo semejante, es como dice acá, como está escrito,
una vida larga y próspera, pero no de años, sino que tendrá una bienaventuranza de todo tipo por haber cumplido ese hecho en justicia de honrar a su padre y a su madre. El tema de la honra no hay que confundirla con honor, que no es lo mismo. Esta honra es asistencia física, es cuidado, materiales, eh, es poder servirla en su vejez. Incluso, ¿por qué hago la salvedad de la honra y el honor, que no es lo mismo? No me gustaría explicarlo ahora porque se me va a alargar la clase, pero hay personas que no merecen honor. Hay unos padres o madres que no merecen honor porque han sido malos padres y malas madres, así de simple. No merecen honor, pero sí merecen honra. Y esa honra la merecen, y lo voy a decir a lo bien chileno, la merecen por habernos parido, ¿se entiende? Por habernos tenido, merecen honra, lo merecen, sí o sí merecen honra. Quizás no merecen honor, pero la honra sí, y hay que dárselas. Si no se la dan, uno peca como hijo, pero si se la da, la Biblia dice que será bienaventurada y tendrá un buen pasar. Ahora, note cuando decíamos que las 613 leyes, hermanos, 365 eran un no. De las 613, 365 eran un no. Entonces, que te aparezca una bendición con un sí es fabuloso. Y es el primer mandamiento con promesa. Y justamente es honroso, ¿cierto? Bendecir a los padres que nos dieron la vida, ¿cierto? Ayudarles en sus necesidades, en su vejez. Muchas veces no tiene que ver con el honor, pero sí tiene que ver con la honra. Me parece que tengo algo escrito de eso, a ver si se los comparto para no alargarles la clase. Bien, sigamos. Mandamiento número 6. Dice, no matarás. Prohibición del homicidio y respeto por la vida humana. Esta versión Kadosh, Romanos 13:9, bueno, ustedes ya se dieron cuenta que yo uso la Bechite y la Kadosh, muy pocas veces uso la Reina Valera. ¿Pero por qué? Justamente por esto. Mire, dice, pues los mandamientos, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies y cualquier otro, están resumidos en una sola misbah, que es un mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, nosotros ya no guardamos la ley ceremonial de Moisés porque Cristo la redujo a dos y están casi todos. Entonces yo por amor no voy a matar a alguien, yo por amor no le voy a robar nada a nadie. Entonces ese es el punto. Entonces la ley ahora se resuelve a través del amor. ¿Por qué me interesa mucho esta versión? Porque la palabra no matarás en realidad tendrían que haberle puesto en la traducción, en la transliteración, en la aplicación, como se le quiera llamar, no tendrían que haberle puesto no matarás en el decálogo, en los 10 mandamientos. No tendrían que haberle puesto no matarás. Tendrían que haberle puesto no asesinarás. ¿Por qué? Porque si le ponen no matarás, o sea, usted no podría matar ni siquiera una mosca. ¿Se dio cuenta? Nada, no podría matar nada, ni una pulga, nada, ni siquiera un cordero para comer. Entonces, la palabra no es matarás, la palabra es no asesinarás. Y es lo que pasó con Caín. Bien, sigamos. Número 7. Dice, no cometerás adulterio,
que es fidelidad dentro del matrimonio y pureza sexual. Romanos 13:9. Pues los mandamientos, no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no codicies y cualquier otro, están resumidos en en un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hay amor al prójimo, obviamente va a actuar la misericordia y la piedad, más que la justicia. Estas personas que estaban lapidando a esta mujer o estaban a punto de lapidarla, eh, tendrían que haberla lapidado, tendría que haber sido muerta. La mujer no tenía por qué salvarse, no tenía cómo zafar, porque incluso más, ciertas personas que tomaron las piedras, a esta mujer no la matan, estas personas podrían ser acusadas de prevaricación, no ejecutar el juicio, porque la Biblia decía que irremisiblemente tenía que morir, si esta mujer no tenía por qué haber estado viva. ¿Se dio cuenta? Pero sus conciencias, ¿cierto? Los enjuiciaron a ellos y se tuvieron que mandar a cambiar. Bien, entonces el séptimo mandamiento también está vigente en la gracia. 8, mandamiento número 8, octavo mandamiento, dice: no hurtarás, respeto por la propiedad y los bienes ajenos. Esto pareciera como muy menor, no robarás, pero hermanos amados, nosotros los chilenos tenemos fama de ladrones, pero fama internacional de ladrones. Nosotros exportamos ladrones. Fama. Chile, un país de ladrones. Así de simple. Mala fama tenemos. Y todos saben ese cartelito que más de algún país puso: si ve a algún chileno robando, no le haga nada, es su cultura. ¿Qué vamos a hacer? No hurtarás. Efesios 4:28. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. La Reina Valera me parece que dice: el que robe no robe más. La pregunta es esta: hay que decirle. Yo siempre, ustedes han escuchado que yo digo lo mismo, pero ¿cómo hay que decirte que no tienes que robar? ¿Cómo eso? El robo es algo fuerte, es algo horrible. Conozco personas, incluso hermanos que están dentro de este grupo de estudio, que le han entrado a robar y le han desvalijado todo. Imagínense, malo. Y también dentro de este grupo de estudio hay personas que andan detrás de los ladrones para que no roben más. Si este mundo está como complicado, pero el robo es malo. Realmente cuando a uno le roban algo, esa sensación de vulnerabilidad es real. Así que malo, 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 malo. Mandamiento número 9: no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, prohibición de la mentira, el chisme y el perjurio. Colosenses 3:9. Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo hombre, en este caso, con sus prácticas del viejo yo, ¿cierto? Claro, despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido de un nuevo yo, que se está renovando continuamente en más
y más conocimiento y acercándose más y más a la imagen de su creador. El tema de la mentira, ¿cierto? Igual es complicado. Decir falsos testimonios, eh, no. Ahí este mandamiento sigue vigente sí o sí. El 10 dice, no codiciarás, no desearás con avaricia lo que pertenece a otro. Romanos 13:9. Volvemos al mismo versículo como que acuña, abarca todas estas faltas. Dice, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que tener cuidado con esto porque no es lo mismo crecer, ser mejor, si alguien tiene un Kia Morning, ¿no? Un City Car, un auto pequeño, y quisiera tener un auto más grande. No sé qué auto podría ser más grande, pero más grande. Puede ser un Kia, pero más grande. Y eso no es codiciar. La codicia tiene que ver que la codicia va allá más de nuestros límites. O a veces la codicia también es querer lo que tiene el otro, pero no querer que él lo tenga. Lo quiero tener yo nomás. Bien, entonces a veces hay que tener cuidado con eso porque no es codicia crecer, no es codicia tener una casa más grande o un auto más grande o cambiar de trabajo y ganar más dinero. No, eso no es codicia, eso es parte del crecimiento de cada uno. Bien, ahora, aquí hay un tema re interesante que me gustaría que le pusiéramos atención eh, a los que están estudiando romanos, le va a hacer sentido esto. Bien, la clase que hace Efraín. Pregunta, ¿todos los pecados son iguales o hay niveles de pecados? Es por eso que hay diferentes tipos de ofrendas para cubrir esos tipos de pecados. Si ya había toda una serie de ofrendas para expiar todos los pecados, ¿por qué tuvo que venir el Mesías Yeshua a morir en una cruz? Esto es re interesante, hermano, por eso que lo puse en la diapositiva y lo dejé bien para atrás, casi al final de estas clases, para que lo tomemos en cuenta y no se nos pase tan rápido. Entonces, claro, la pregunta es esa. ¿Todos los pecados son iguales o hay niveles de pecados? Claro, uno diría, bueno, el pecado es pecado, no hay pecados chicos y grandes, como no hay ladrones chicos y grandes, simplemente son ladrones nomás. Ahora, eh, sí, eran diferentes, por eso que hay también diferentes tipos de ofrendas para expiar esos pecados. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que venir Cristo? ¿Acaso el ritual simbólico o el ritual ceremonial de holocausto no cubría todos los pecados? ¿Por qué tiene que venir Cristo a hacer algo por nosotros? Esa es la pregunta. Mire, ofrendas. Ahí tenemos gorriones, cabrito, vaca, cordero, macho cabrío, paloma o palominos, tórtolas, carneros, becerro, novillo, cordero, un buey, todos elementos para un sacrificio expiatorio para reemplazar al ser humano. Y esto es extraordinariamente interesante porque Dios proveyó animales para expiar el pecado del hombre. Si el que tenía que estar ahí degollándose era el ser humano, así es simple. Entonces Dios proveyó ofrendas para que no muriera, porque si no mueren todos. Aquí
pasarían todos desangrados. El río de sangre sería enorme a través de la historia. Pero ya cuando el pecado sobrepasaba cierto límite, la persona ya sí o sí tenía que morir, ¿no? Así de simple, o moría lapidada y después la crucificaban en un árbol, pero algo tenía que hacer con él, o lo expulsaban, ¿cierto? Entonces, Dios proveyó animales para que hicieran un reemplazo del ser humano. Ahora, estas tres palabras nosotros deberíamos tenerlas, sáquele una foto, hágale un pantallazo a las presentaciones estas y la guarda, porque lo que viene es súper, súper, súper interesante. Bien, tendríamos tres palabras claves. Sería hatat, que es pecado sin intención. Bien. Dos, abón, pecado con intención. Lo quiso hacer, lo hizo. Tres, pesha, pecado de rebelión. Esto nos da un marco extraordinario para una muy buena conversación. Dice, uno, hatat, ahí está escrito en hebreo, pecado sin intención. Se da cuenta que pareciera que sí, todos son pecados, pero hay pecados diferentes. No hay que pecados sean más grandes o más chicos, sino que son diferentes. Este es un pecado hatat, pecado sin intención. Mire, hatat es un pecado no intencional, no es un acto de rebeldía, es un error accidental, es como cometer un acto que demanda una purificación más que un castigo. Bien, es algo así como restaurar la pureza ritual del santuario. Más que perdonar una rebelión, era un acto de limpieza. ¿Por qué? Porque fue involuntario el pecado, o la falta, o la transgresión. Ejemplo, toque de impureza de un nazareo, tocando algo impuro, que puede ser un cadáver, sin darse cuenta en el momento y luego lo descubre. Entonces, una persona hace un voto de nazareo, usted sabe que el nazareo no se corta el pelo, no toma vino y no debe acercarse, menos tocar una persona muerta. Pero este señor que hizo un voto de nazareo, no sé, va a la casa de alguien y toca la puerta, entra y ve a una persona que está durmiendo, la mueve pensando que está durmiendo y estaba muerta. Lleva 2 días muerta, nadie supo. Entonces, claro, tocó un cadáver y en su voto de nazareo queda impuro. No quiso hacerlo, fue totalmente involuntario, ¿ya? Ahora, previendo esto, Levíticos 5, de 2 al 3 en esta versión Nueva Biblia de las Américas, que es una muy buena versión. La Biblia de las Américas es una muy buena versión. Dice, o si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. No te detalle, será culpable. Yo no diría, pero qué tan culpable va a ser si lo que lo hizo no fue intencional?
pero ante Dios hay una culpa. Está en debe, bien, está en deuda con Dios. A eso se debe, así se debe entender, está en deuda con Dios. Es un culpable. Sí, no fue intencional, pero está en condición de culpabilidad. Ahora, note este detalle, aquí hay un ejemplo. La acusación de Satanás contra el sumo sacerdote impuro. No se dice en Zacarías que produjo la impureza en este sacerdote. Bien, pero dice, él me mostró a Josué, Yehoshua, dice, el Cohen Agado, el sumo sacerdote, el Cohen, sumo sacerdote, parado delante del Malach, del ángel de Yahweh, con el acusador parado a su derecha para resistirlo, es decir, para acusarlo. Yahweh dijo a Hasatán, bien, esa HA es él, ¿cierto? El Satán o el adversario. Dijo el adversario, que Yahweh te reprenda, Hasatán, ciertamente que Yahweh, quien ha hecho de Jerusalén su elección, te reprenda. No, una pregunta, ¿no es este hombre una rama ardiendo arrebatada al fuego? En este caso, Josué lo estaba acusando por una impureza, pero al parecer fue involuntaria, por eso está en el contexto de Hatat. ¿Y qué hace Dios? Dice, Josué estaba vestido con ropas sucias. Era obviamente una comparación, era una analogía. No es que haya tenido sus ropas sucias, ¿cierto? Básicamente. Puede ser que sí también, puede ser que tocó un muerto, pues tocó un animal que estaba muerto y más encima un animal inmundo. Un murciélago, un cerdo, qué sé yo, qué cosa, y estaba ya, ok, está sucio. Josué estaba vestido con ropas sucias. Pero la suciedad se trasunta, se transmite al alma. Ese es el tema. Ahora, y él estaba parado delante del Malaj que dijo a aquellos que estaban parados ante él, quítale esas ropas asquerosas. Entonces a él le dijo, mira, estoy apartando las iniquidades de ti. Yo te vestiré con túnicas finas o túnicas limpias. Yo dije, y pongas un turbante puro en su cabeza. Así que ellos pusieron un turbante puro en su cabeza y le dieron ropa limpia para que las vistiera, mientras que el Malach, el ángel de Yahweh, estaba allí. Entonces, Satanás no alcanzó a inculparlo, no alcanzó a apuntarlo con el dedo, sino que Dios antes le cambió las vestiduras y lo purificó. Más que pagar un pecado, era una situación de impureza. Bien, este caso no necesitaría mayormente una ofrenda por un pecado, sino que porque hay una impureza que no es queriendo hacerla. Bien, este es un caso clave. Bien, ahora, el sumo sacerdote había cometido algún tipo de pecado hatat, no declarado. No se sabe qué tipo de impureza sería, puesto que el pasaje bíblico no lo dice. Pero al parecer Satanás no estaba tan interesado en la limpieza del sacerdote Josué. Él no estaba interesado en la limpieza del sacerdote. Mira, señor, yo vengo a acusar a este para que tú lo limpies. Mira, está sucio. No le interesaba la pureza del sacerdote, sino que su interés era presentar cargos contra él, como si él mismo fuera tan digno de acusar a otro de impureza, que ofendiera a Yahweh Elohim. Pero Satanás no alcanzó a acusar al sumo sacerdote, pues sus ropas fueron cambiadas, símbolo de que su pecado de impureza había sido purificado. O sea,
El burro hablando de orejas. Satanás inculpando a alguien. No, no cuadra. Bien, sigamos. Levíticos 4 del 1 al 3. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurra en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. O sea, el Señor proveyó todos los elementos para que el hombre siempre se mantuviera limpio, sin mancha ni arruga. Entonces, el pecado hatat era una purificación, porque fue hecho sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, ¿cierto? Sin querer queriendo, no, no quiso hacerlo, fue totalmente involuntario. Por ende, había una ofrenda, pero no por una cuestión de pecado, sino que por una cuestión de purificación. Sobre todo este tema le competía a los sacerdotes, porque era un clásico de limpieza continua. Incluso, si usted se recuerda, creo que lo hemos visto en otras oportunidades, que por causa de impurezas, alguno pensó que el sumo sacerdote podría caer muerto en el lugar santísimo y que se pensó, no sé si eso tendrá algún resorte teológico, que si la persona que haya muerto dentro no se podía ir a buscar adentro de nuevo, que ahí caerían muertos dos o tres más, sino que lo tiraran con una soga. Pero teológicamente eso es imposible porque el sacerdote, o en este caso el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, él debía hacer todo un ritual para purificarse él. No podía entrar al lugar santísimo si no hacía un sacrificio por él, una santificación. Por ende, no hay ningún versículo que diga que algún sumo sacerdote cayó muerto en el lugar santísimo. El problema también pasa que el lugar santísimo es como la embajada del reino de los cielos en la tierra. O sea, si una persona cae muerta en el lugar santísimo donde está el arca del pacto, es como si estuviera cayendo muerta en el cielo, en el tercer cielo. Eso es imposible. No pudo haber pasado eso porque la persona tenía que purificarse antes de entrar al lugar santísimo. Bien, ahora, el otro punto es el abono. Y yo puse el 2 pero con una A chiquitita, porque después vamos a ver otro que sería el 2B. No sé si se menciona Avon, porque alguien me mencionó un día que es Avon, pero por lo menos hasta donde yo sé, se verbaliza Avon. Bien, pecado Avon. El pecado Avon es una iniquidad voluntaria con castigo, pero también con expiación para perdonar ese pecado consciente. Ok, pecó, ya está, lo hizo, pero tendrá una ofrenda para expiar ese pecado que hizo. No todos los pecados sí, pero algunos cuantos sí también se podían expiar con ofrendas o con alguna otra fuente de escarmiento, como fueron los azotes. Los castigos corporales buscaban infundir miedo y ejemplificar el castigo ante la sociedad. Estos latigazos no eran para matar al impío, sino para dar un escarmiento. Bien, estamos hablando entonces de un pecado abón, abón.
la, latigazos o azotes. Deuteronomio 25:3. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Por eso está en que muchas veces eh, a los discípulos se le dieron latigazos. Pablo habla de eso, incluso casi lo dieron casi por muerto en un momento. Deuteronomio 22:5, y me parece que se decía que le dieran 40 azotes menos uno, porque si una vez perdían la cuenta y se pasaban de los 40, eh, la cosa se complicaba. Por eso que dice abajo, tu hermano se podría envilecer de ti. O sea, podría ser castigado el que azota más que el azotado. Bien, por eso se menciona 40 azotes menos uno, para que no pasarte de largo. Bien, entonces, a lo que voy con esto, que habían pecados que, vuelvo atrás, el Abón, A, que eran pecados que podían ser, comillas, perdonados a través de estos elementos. Bien, eran como escarnios, pero no era para matarlo, porque ese pecado seguramente no era para que lo mataran. Entonces ahí los jueces tendrían que ver qué calidad de pecado sería ese. Bien, los azotes en la ley de Moisés era un castigo corporal judicial limitado a un máximo de 40 azotes, diseñado para castigar sin degradar excesivamente al impío. No es como los romanos, que le ponían unas pelotitas de acero en las puntas, o incluso que sacaban un poco de carne. No, no era así, no era así. Eran latigazos, eran azotes, pero no era para romperle la espalda. Bien, se aplicaba con varas o azotes tras el juicio, buscando la corrección. La práctica judía solía dar 39 azotes para evitar superar el límite divino por error. Es un clásico, uno siempre he escuchado eso: 40 azotes menos uno. Restitución. Entonces, si había un pecado también cometido, eh, Abón, pero era una cosa un poco más civil, como, insisto, nuevamente aparece Deuteronomio capítulo 22, ¿bien? Restitución. Dice, 5 bueyes por uno robado. Este principio se encuentra en Éxodo 22:1. La restitución no buscaba solo responder lo robado, sino imponer una multa civil penal severa para disuadir el crimen. Se exigía pagar 5 bueyes por un buey robado y sacrificado, y 4 ovejas por una oveja, debido a la utilidad agrícola del buey. Y las leyes también son así, y las leyes civiles en todos los países siempre van a resguardar el alimento básico. En Chile, robarse una gallina era, pero aparte que era mal visto, era muy vilipendiado el ser humano que lo hacía, porque robarse una gallina en Chile era casi robarse el sustento de una familia, porque con esa gallina se ponen huevos, los vende, hay un sustento. Por ende, este es un principio, el, el principio, ¿cierto?, de la restitución. Bien, Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes
y por aquella oveja 4 ovejas. Ahora, la pregunta es por qué no sería uno por uno. Si se robó una oveja, que devuelve una oveja. Es que el apremio para que no vuelva a robar tiene que ser grande, porque si no, sería una por una. No, por eso mismo que a las personas cuando cometen algunas felonías, unos robos o algo, usted ve que le dan 20 años de cárcel o cadena perpetua. Son 40 años que se pueden revisar o cadena perpetua calificada. Entonces uno dice, pero oiga, pero ¿cómo es posible que le van a dar 20 años si tan solo robó no sé qué cosa, una gallina? Es que si no se hace así, sería un aliento el robar. Tendría muy poca baja acusación y poca carga de ley. Por ende, en países que uno sabe que no hay tanto robo, es porque simplemente las leyes son duras. O sea, si alguien me dice que si a alguien lo pillan robando en un país que no quisiera ni mencionar el nombre, le cortan las manos. Entonces yo digo, acá estaríamos en Chile, todos con las manos cortas, porque Chile es un país de ladrones, exportamos ladrones. Pero ¿por qué se hace? Justamente para que la piense no 2 veces, la piense 10 veces antes de robar. Por eso, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas, para desincentivar el robo. Parece que a Dios sí le importaba y le parecía bastante feo el tema del robo.